Qué alegría, Vicky, estar hoy aquí, conversar un poco y un saludo a todos nuestros amigos que hoy también se van a ubicar para que hablemos sobre los sueños de la vida. Pareciera que es un tema como bastante común, que la gente dice, sí, hoy tengo un sueño, deseo un sueño, pero en realidad conocer el sueño de tu vida no es nada sencillo. Así es que bienvenida, Vicky. ¿Cómo has Gracias, Sor. estado? Qué gusto verla, de verdad, otra vez. Creo que es importante aclarar eso que mencionaba. ¿Cómo se habla tanto de los sueños? Hoy en día, cumple tu sueño, este programa para tus sueños. O sea, por todas partes suena, ¿verdad? Esta idea del sueño, pero realmente sentarse a cuestionarse, ¿cuál es mi sueño? ¿Lo estoy realizando? ¿Ya sé por dónde va? Esa es otra cosa, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, qué bueno poder compartir con usted esta Sí, temática. hace poquito estaba con unos jóvenes y a una le decía, oye, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el sueño de tu vida? ¿Qué espera Dios de ti? Solo se me quedó mirando y me dijo, ay, no, jamás. De verdad que tantos años en un colegio, tantos años en un grupo juvenil y nunca se me había ocurrido que tenía, o sea, ella ha hecho su esfuerzo humano, personal, pero todavía no tiene claro. Es decir, tiene razón, pienso, Vicky, porque mira, ahorita estamos cumpliendo 200 años del sueño de Don Bosco. Queremos compartirles a todos porque Don Bosco tuvo un sueño a los 9 años. 9 años es un niño y es un niño campesino que está en la zona de Ibequi, en un lugar pobre, en un campesino ahí en medio de una zona rural. Y él tiene un sueño que va a ser programático y él lo va a terminar de comprender al final de su vida. Pero este sueño fue como el hilo que llevó durante todo este tiempo. Y es precisamente esta capacidad de verse en su medio, en el campo. Él está muy tranquilo con unas ovejas y de repente ve una turba de muchachos que empiezan ahí a decirse palabrotas, a pelear, y él quiere detenerlos a puro golpes. Y entonces de repente oye una voz que le llama, ¿no? Es interesante cómo este sueño que parece como de las cosas más comunes, a él lo marca tanto, ¿no crees? Sí, y eso creo que nos va a servir bastante el sueño de Don Bosco para entender esta línea de lo que es un sueño. Porque bien lo decía, o sea, es programático, es decir, va como por etapas, porque un sueño no se puede cumplir tan rápido. Es decir, no es algo tan pasajero o a diferencia, por ejemplo, de una meta, ¿verdad? Que tiene un fin, que tiene un límite, podemos decir que incluso podemos llegar a evaluar si se ha cumplido o no. En el caso de Don Bosco, este sueño marca toda la vida y no Exacto. solo su vida, y eso es lo que más me llama la atención, porque es la vida de toda una congregación y de Exacto. toda una familia, si lo que vemos ver en general, ¿no? La familia salesiana. Entonces, esta parte de ver el sueño no como podemos decir, una etapa que ya va a pasar, sino como realmente todo el camino que marca la vida de una persona, pues. Sí, aquí es donde tanta gente se confunde, ¿verdad? Porque cuando piensa que tiene una profesión, que ya tiene una profesión, que ya se casó, que ya está estable, ya alcanzó su sueño. Y eso no es así, porque el sueño es para toda la vida. Y algunos lo confunden incluso con fantasías. A mí me hace gracia y siempre pongo ciertos ejemplos porque cuando los chicos están entre los 5 o 6 años y tú vas al cine con ellos y van a ver una película de muñequitos animados, el niño es capaz de meterse en la película y es capaz de gritar porque lo van persiguiendo y puede llegar a creer la fantasía de lo que está viendo. Cuando se es adolescente, el adolescente también tiene fantasías. Va a un concierto y piensa que el artista se va a enamorar de él o de ella y que ahí va a empezar toda su vida. O sea, pero ya el artista es una persona real, ya no son los muñequitos animados. Sin embargo, sigue siendo fantasía. Hay gente que en la vida sigue caminando, ya adulto, y sigue soñando. Y en lugar de ser sueños reales que ayuden en el sentido de vida, se confunden con fantasías, creyendo que una fantasía puede ser precisamente el sueño de tu vida. Y ahí es donde están las desilusiones y las confusiones. ¿No crees? Sí, de hecho que creo que por eso también muchas personas no tienen un sentido claro, ¿verdad? Un objetivo hacia dónde caminan porque creería que el sueño tiene precisamente inmerso metas, proyectos, ¿verdad?
una que otra tiene que surgir también parte de fantasía, pero es que eso no es el fin, ¿verdad? O esto, eso que mencionaba de en las diferentes etapas creemos tener sueños. Bueno, voy a tener una casa, voy a tener la familia con los hijos, quiero tener un carro y ese es mi sueño. O sea, el adolescente, claro, todavía está creciendo, está aprendiendo, sueña distinto o cree soñar, ¿no? Pero incluso creería que ese riesgo llega cuando ya se es adulto. O sea, todavía seguir desde la fantasía, todavía seguir desde estas metas más pequeñas, ya sea a corto o largo plazo, pero creer que eso es el sentido de su vida. Y ahí es donde entra el riesgo, ¿verdad? Porque cuando esta meta o este proyecto no sale, entonces de repente dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Y ahí es donde entra el sinsentido de vida. Y la frustración. Y si a esto le sumas que tú tienes un Dios que es como tu ayudante, o sea, no es que le preguntamos a Él qué le parece, sino que más bien que nos ayude en lo que a nosotros nos parece, entonces Dios se convierte casi como en un servidor tuyo. Y ahí están las confusiones también, y por qué Dios no me ayuda, y por qué Dios no, porque generalmente no estamos para hacer la voluntad de Él, sino que Él haga la nuestra. Entonces, qué importante ahorita, mientras estamos conversando, es que tengamos realmente un sentido de vida. El Señor nos creó para algo. El Señor nos ha ayudado a seguir creciendo en medio de tantas circunstancias, pero nos hace crecer siempre con un plan de felicidad, de plenitud, de realización, diríamos hoy, ¿verdad? Pero sí, nos hace para algo, no porque algo, sino que es para. O sea, el Señor nos da una misión para descubrir y se va haciendo gradualmente. Pienso que en el sueño de los 9 años encontramos cómo Juanito se encuentra con un hombre majestuoso. Y entonces él le dice, no, mi madre me ha dicho que no hable con extraños. Y entonces, y él le dice, no, pues yo te daré la maestra, yo te daré a alguien que te va a ayudar para que puedas cumplir esto que se te pide de transformar lobos en corderos. Y es ahí donde aparece también la Santísima Virgen, o esta mujer majestuosa. Y también tiene a su familia, porque también su familia oye el sueño cuando él en la mañana les cuenta. Y hay diferentes posturas también, otros personajes que entran por ahí. Entra su hermano que le dice, seguro vas a ser jefe de bandidos. Entra la abuela que dice, a los sueños no hay que hacerles caso. Entra la mamá, le dice, quizás vas a ser sacerdote. Entonces, en un sueño, como tantos personajes que le van a marcar también mucho a Juan, ¿verdad? Y es aquí que pienso de que entramos en un segundo aspecto. Primero, si te has preguntado alguna vez realmente cuál es el sentido de tu vida. Y si se lo has preguntado a Dios. O sea, Señor, ¿para qué me necesitas? ¿Para qué me has traído? Y tener la valentía de escucharlo. Y después pienso que hay una frase vital en este sueño. Don Bosco, cuando ve que los chicos están ahí dándose duro y con palabrotas y de esas maneras, él también se mete en la pelea y quiere detenerlos a puro golpe. Y aquí suena la frase de la Virgen que le dice, no con golpes. ¿Tú qué ves? ¿Cómo ves esto? Interesante eso, porque la verdad es que esta frase va a marcar todo. O sea, le está dando la clave principal de cómo hacer posible de dar lo que se le pide, o sea, esa misión. Es como la receta clave, si lo queremos ver ahí, pues entonces, y en la vida, creo que en nuestra vida es así. Podríamos ponernos a pensar en este momento, yo quisiera tener un sueño como el de Don Bosco, ¿verdad? Que me digan realmente lo que hacer, pero es que hay que entender que en ese momento para él no podía significar lo que años después significó. Entonces, lo que mencionaba ya respecto a los personajes que aparecían, todo esto, hay algo que me llama la atención y es el deseo genuino de Don Bosco de querer ayudar. O sea, que él se meta con manotazos, con golpes. O sea, su esencia es lo que ha conocido, es las herramientas que tiene. O sea, su bondad está en querer detener realmente esa pelea, pues, pero no sabe cómo hacerlo. Y para él realmente esa es su verdadera forma, El único camino el que camino. conoce. Entonces esto me suena mucho a la realidad, a la crianza, a la educación, a las familias. O sea, querer lograr un objetivo, querer lograr algo, quizás desde lo genuino, desde esa bondad,
pero con la forma equivocada. Entonces, esta parte es importante porque es la clave, ¿verdad? El no con golpes directamente. Y es no, ¿verdad? Y el rector mayor enfatiza, es el único no, quizás directo así, que el Señor pues y la Virgen le dicen a don Bosco, no, no. ¿Por qué? Porque a veces podríamos llegar a relativizar, ¿verdad? Y a decir, no, en algunos casos sí voy a ocupar violencia, en otros casos no. No, es que si es no, es no. No es el camino. Es muy, muy difícil. Los papás, los que son papás, dicen frases como, a mí me educaron con golpes, yo educo con golpes. Entonces el concepto se vuelve muy rígido y muy cerrado. A mí me dieron castigos y me quitaron y me hicieron y por lo tanto yo hago lo mismo. Y es esto lo que se rompe, porque en el sueño vemos que Juanito hace lo que le han enseñado, golpes, pero inmediatamente viene la voz que le va a enseñar propio a ser el santo amigo de los jóvenes, el santo de la amistad, el santo del amor para los niños y jóvenes y, por cierto, los más tremendos, los más terribles, la gente de la calle, los que no tenían a nadie. Y él demostró, con el método educativo, que definitivamente se puede transformar a las personas con el sistema preventivo, con la razón, la religión, la amabilidad. O sea que hay maneras que rompen ciertas programaciones que tenemos. Entonces yo pensaba en esta parte de los golpes, estos patrones de violencia que vemos tan a menudo, y no solo para padres de familia, también ahorita jóvenes, niños, tienen unas maneras, tenemos formas muy, muy internalizadas de querer llevar los sueños a la fuerza. Y esto no funciona así. Entonces, primero, tomarnos de la mano de Dios y partir de Él. Qué lindo sería decir, Señor, ¿te parece? Y no al revés, he pensado esto, quiero comprarme esto, quiero hacer esto, Señor, ayúdame. No, 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 es al contrario. Y este ejercicio es bien importante. Y también pienso, Vicky, que en esto de no con golpes, la Virgen, que es esta maestra, le pone límites a Juanito. Y este es un punto que también yo quisiera hoy como que lo pensáramos en nuestros sueños. Si nosotros no sabemos ponernos límites a nosotros mismos, si no podemos poner límites a ciertas cosas, entonces difícilmente podemos realizarnos como personas y ser felices y poder decir, sí, yo soy creyente de Dios, pero un Dios que a saber cómo lleva la vida. No, Dios también se mezcla con tu vida. A Dios le interesas, te ama, pero es haciendo juntos, ¿no? Entonces yo decía, de verdad, la falta de límites es otro de los puntos importantes para poder realizar un sueño. Sí, y límites en todos sentidos, son límites que van desde uno mismo, ¿verdad? Y sobre todo también en esa agresividad que acostumbramos a tener con nosotros mismos. Como es la que aprendemos, es la que hacemos hacia afuera, ¿verdad? Con otros, pero también nos convertimos en críticos de nosotros mismos, pero con una crítica bastante destructiva. Entonces, lo que desmotiva y quizás hace perder también la visión de los sueños va desde ahí, desde esa crítica. Entonces, ser capaz primero de ponerme yo misma los límites, de saber que sí y que no, ¿verdad? También de decir, pero también aprender a poner los límites después de ponérmelos a mí, ponerlos a otro. Entonces, con sentido de realidad, ¿verdad? Lo que hablamos, ¿verdad? Dejando a un lado la fantasía y retomando la realidad, pero también ponerle límites a otros. Quisiera que pudiéramos retomar también esta parte que expande un poco más el rector en el tema de los tipos de violencia que menciona, porque una de las formas de salir de la violencia es poner límites, ¿verdad? Exacto. Aunque sea sobre la propia familia, ¿verdad? Que es una de las cosas que a veces se cuestiona, ¿verdad? Que sea la propia familia, aunque sea quizás al amigo que más quiero, amiga que más quiero, o con la que he compartido años, qué sé yo, aunque sea incluso en las mismas parroquias, en los colegios, o sea, en el lugar donde sea, poner límite cuando hay violencia directamente. Y el rector retoma los diferentes tipos de violencias que hay. Podríamos decir los no con golpes, esos golpes, Exacto. ¿verdad?, que hieren y que más que los físicos, ¿verdad?, si bien generan una huella que duele, son los golpes emocionales, ¿verdad?, afectivos, más bien, más que emocionales, los golpes afectivos, los que hieren y los que hacen a una persona también dejar de soñar. Golpes
que incapacitan, ¿verdad? No sos capaz de esto, no sos capaz de lo otro, insultos. Y es curioso cómo muchas veces ni siquiera son porque realmente la persona quiera hacerle daño al otro, sino que simplemente lo repetimos, es lo que aprendimos, entonces aprendemos a dar estos golpes, ¿no? Desvalidar las emociones, ay, por eso estás mal, ¿verdad? Frases tan sencillas que realmente limitan la autoestima de una persona, el sentirse capaz, suficiente, ¿verdad? Y que le hacen entrar en un ciclo de repente de violencia y de maltrato con las parejas, la dependencia emocional, estar buscando constantemente ese afecto, Afirmaciones. afirmación, que el otro me diga, que me valide, ¿verdad? Como no me validaron desde pequeño, estoy buscando siempre que me validen y esa es violencia también. Entonces, Exacto. esa parte creo que es importante profundizarla. Ese mendigar amor, ese mendigar atención, esa es violencia hacia mí mismo o hacia los demás. Y esto impide poder realizar ese sueño en el que yo podría sentirme pleno, feliz y colaborando precisamente a una construcción de un mundo diferente, que es lo que el Señor desea, que seamos esos brazos largos, ¿no? Entonces es bien interesante porque en ocasiones pensamos que un sueño es en un solo canal y nosotros somos personas que tenemos varias dimensiones. Entonces es bien interesante que ahorita nosotros precisamente en ESALES queremos precisamente enseñar, mostrar, invitarnos a que podamos ir pensando en nuestras diferentes áreas de la persona. Nosotros somos la parte espiritual, la parte intelectual, la parte afectiva de relaciones, la parte económica de trabajo. No solo somos un aspecto y no solo jugamos un rol. Podemos ser esposos, son esposos, padres, madres, hijos, hermanos, son jefes. Y en cada uno de estos elementos hay una parte que cumple y te ayuda a llevar adelante el sentido de la vida, tu sueño. Entonces es bien importante en este momento que estamos celebrando estos 200 años de este sueño programático de la vida de Don Bosco, que vayamos encontrando cómo Dios se vale de instrumentos sencillos. En este caso era un niño, campesino perdido en un pueblo lejano allá de Italia, en Ibequi, que transforma con su fuerza, con dejar que también Dios le muestre el camino. Y se toma de la mano de María. Yo sé que hay mucha gente que ama a la Virgen y le nace espontáneo tener este cariño, pero no basta solo un amor afectivo, tiene que ser efectivo. La Virgen es la que le dice a Don Bosco, no con golpes, no, así no, vamos a ir juntos y le va mostrando, no solo en el momento de los 9 años, es un sueño que se repite muchas veces y que le va a ir mostrando poco a poco en las diferentes etapas de la vida hacia dónde tiene que ir. Y lógicamente ese sueño se contagia y por eso estamos toda la congregación salesiana, la familia salesiana. Pero es esta misma historia que se repite en cada uno de nosotros. Qué lindo que hoy quedara en nuestra inquietud, en el corazón esa inquietud de decir, ¿cuál es el sueño de Dios sobre mí? ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Y a ver si hay sintonía, si hay armonía. Y si no, pues no hay problema. Hoy es el día quizás que el Señor te quería decir este mensaje, ¿no crees? Sor, es que cada quien recibe el sueño en diferentes etapas. O sea, Juanito lo recibió a los 9 años. Y me llama la atención también que el pobre estaba aturdido, pues, o sea, estaba frustrado de no entender nada. Pero es que, claro, era un niño de 9 años con, o sea, toda la visión de su vida, de toda la congregación, y si lo queremos ver de la realización de la sociedad ahora, estaba en su sueño. O sea, estaba dándosele el mensaje, ¿verdad?, de cómo era el camino. Claro, él estaba aturdido, no entendía. Y recuerdo, o sea, me lo imagino y así como, ¿y por qué me están diciendo esto? ¿Y por qué yo no soy, yo no puedo? Y entonces la frase de a su tiempo lo comprenderás todo. O sea, a su tiempo lo va a comprender. Y efectivamente, ahora que podemos ver toda su vida y podemos, o sea, vemos y decimos, sí, él seguramente en esta etapa lo comprendió, en esta etapa volvió a comprender otras cosas y nosotros ahora estamos comprendiendo más, ¿no? Entonces, esta parte de no preocuparse porque, ay, no sé cuál es, ¿verdad? Y esto, no podemos entrar en esa crisis.
Sin embargo, si no nos lo hemos cuestionado, es momento de hacerlo. O sea, pero ver que en esta etapa de mi vida en la que estoy, voy a tener un trozo de mi sueño, pero voy a seguir apuntando y apuntando hacia ese, ¿no? Y que si de pronto se me perdió la ruta, no importa, me voy a redireccionar, ¿verdad? Y volver a caminar a través de ese sueño. Incluso la parte de los errores, las dificultades, son parte de ese sueño. Entonces, ver a Juanito allí, ¿verdad? A los 9 años, aturdido por no comprender nada, me hace ver precisamente esa actitud que tenemos que tener, quizás de no entender, pero de buscar comprender, ¿verdad? Porque ya lo mencionaba usted casi al principio de lo que estábamos hablando, él busca, ¿verdad? Cuestiona. De repente viene, lo cuenta. Primero en el sueño, en el mismo sueño, pregunta a las personas que están allí, ¿verdad? ¿Cómo es esto? No, pero yo no lo voy a poder hacer, ¿no? Luego se despierta, se da cuenta que es un sueño, pero aquel sueño quedó resonando ahí, no se perdió, sino que quedó resonando y empieza a preguntar en su casa, ¿verdad? A los más cercanos, y me imagino que en la medida que va avanzando y conociendo más gente, sigue preguntándolo, hasta que al final, pues llega, ¿verdad? Y el Papa le dice, bueno, hay que ponerlo por escrito, Por escrito. ¿verdad? Es interesante porque la frase es, ¿por qué me mandas cosas imposibles? Hay veces los sueños parece que nos superan. Últimamente yo oigo tantas cosas, es que, no, pues tú si tú lo tienes en positivo, se te va a realizar, si tú ya lo soñaste, ya va a ser realidad. No, yo diría, sin Dios no lo vas a poder lograr. Pero aparte de esto, es bien interesante que cuando el Señor te pide algo, ya te da todo, todas las características que tú necesitas para esto. Hay gente que me dice, Sor, yo estoy confundida y estoy hablando de gente ya grande y no encuentro mi sueño. Es que es como un misterio. Hace poco, y con esto también pienso yo que es bien importante que lo distingamos, lógicamente nuestra vida es un misterio que se revela en la medida que vamos nosotros creciendo y caminando y en la medida que nos confiamos y abandonamos cada vez más nuestra vida, el control de la vida en las manos de Dios. Pero siempre va a haber misterio porque es el espacio que queda para la fe. O sea, nunca vamos a tener certezas al 100%, ¿verdad? Cuando yo esté seguro, entonces no, porque entonces si tú estás 100% seguro te puedes equivocar. Porque no hay espacio a la fe. La fe es ese abandono, es ese lanzarse. Y precisamente el misterio es misterio porque es como una gran luz que ilumina y que te ciega, pero que poco a poco te va enseñando por dónde caminar, te muestra el camino. En cambio está el enigma quizás no del todo, ¿verdad? Es positivo, sino que el enigma más bien viene del mal, es oscuridad, es miedo, es lejanía. Entonces las personas enigmáticas nunca se sabe dónde están realmente, qué es la cuestión, entonces no viene del bien, es oscuridad, es indiferencia, es lejanía, es sufrimiento. Entonces, qué bonito que nuestra vida sea un misterio que vamos descubriendo poco a poco, porque vamos hacia la luz, vamos hacia el Creador, regresamos a quien nos ha creado y al final de la vida estamos gozosos que hemos dado lo mejor de nosotros. Pero qué tremendo es llegar al final de la vida diciendo, es que hubiera y el verbo hubiera no existe. Entonces, ahorita quizás la invitación es precisamente esto. Hagamos un mapa de sueños. Cuando ordenamos la vida, es que resentimos que renacemos. La vida es un ordenarnos poco a poco. Qué lindo que en todas nuestras áreas, despacio, nosotros tomemos el tiempo de ponernos de rodillas, hacer un poco de silencio y decir, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esto es ser amigo de María. Esto es sí ir de la mano de la Virgen, porque si no te paras, si no haces silencio, si no necesitas urgente un orden interior, entonces tu vida va a seguir rebotando de un lugar al otro y siempre va a haber un vacío, algo que no te llena, algo que te hace falta y pruebas y pruebas y pruebas cosas y al final te sientes como en el inicio. El poder buscar un sueño donde sea él al que le podemos decir qué quieres es una pregunta de valientes, ¿no crees? Sí, y construirlo, Sor. El sueño se construye. Exacto. Si Juanito se hubiese quedado primero sin compartir el sueño,
sin escuchar a otros y sin caminar de la mano también de otros, bajo la guía, bajo la orientación, no sabemos si siquiera estuviésemos aquí, de verdad, hablando. Exacto. Entonces, construirlo. Y para eso sirve un mapa de sueños, para detenerse, construir cada paso, ir viendo qué deseo, en etapa, en edad que sea, ¿verdad? Aún si tengo 80 años y ya pasó mi familia, ya pasó mi etapa de trabajo, ya me jubilé o ya lo que sea, allí el sueño tiene una nueva etapa. Entonces, aún siendo padres, a veces el sueño no es ser padre de familia, ¿verdad? O sea, Así es. no se termina y esa es una parte de... Entonces, realizarse desde donde estoy parado, seguir construyendo mi sueño, pero a mí en lo personal, y ligarlo con el sueño de Dios que tiene para mí, ¿verdad? Preguntarle constantemente, y ahora, en esta etapa, y este nuevo año, y este nuevo día, ¿verdad? ¿Qué contribuye a mi sueño? Qué lindo poder hacer esto, ¿verdad, Vicky? Y qué lindo decir, esto es lo que nos da la alegría. Esto es lo que te va a dar la satisfacción, eso es lo que te va a llenar plenamente. Así es que gracias por haber compartido hoy y les invitamos a todos los que nos están escuchando a que entren a nuestra página esales.org, donde van a encontrar una sección que es precisamente para ayudarnos a ir paso a paso a lograr un mapa de sueños, específicamente lanzando la pregunta de los valientes: ¿qué quieres de mí, Señor? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Así es que gracias y hasta la próxima.